outside of the party where it's getting too. Hola hermosos, pues ya estamos aquí en otro videíto más con una gran amiga, compañera, con Martita. Hola Martita, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos los chicos de redes sociales. Buenos días, yo soy Marta y pues ya estamos aquí en la charla con Alex Sierra. Ay, muchas gracias Martita por haber aceptado la invitación. Y pues hoy vamos a tocar un tema que yo creo que es el dolor de cabeza de muchos y de muchas. Vamos a tocar un poquito de lo que son los celos, ¿no? Yo creo que este tema es pues uno de los más trabajados o de los más pues sí, más difíciles, ¿no? De entender, de comprender, porque la mayoría de los seres humanos son celosos, la mayoría, y creo que no se digan las mujeres. A veces pensamos que las mujeres son más celosas, pero yo creo que no. A veces que los hombres son todavía más celosos, ¿no? Entonces, hoy vamos a tocar ese tema. Para mí se me hace bien importante, porque es algo que mucha gente padece, que no sabe por qué lo padece y sobre todo que no sabe cómo trabajar. Y yo creo que los hombres y las mujeres celosas viven un infierno impresionante, Es un tormento tener celos, es un tormento no saber ni por qué estamos o somos celosas, ¿no? Entonces va a ser, yo creo que una charlita aquí con Marta muy rica, porque pues Marta es una persona que conoce, es una persona que sabe, es una persona que ha leído, es una persona que dentro de los grupos de autoayuda pues es muy conocida por su experiencia. Y pues bueno, ¿qué piensas tú de los celos, Martita? Wow, es un tema bien padre, la verdad es que sí. Yo creo que se empieza a vivir experiencia. Fíjate que muchas veces los seres humanos no entendemos exactamente lo que decías, ¿no? ¿Por qué vienen los celos? Muchas de las personas nos toman a locas, ¿no? Muchas veces es que está loca, es que es una persona totalmente insegura. Y sí, ¿no? Viene por ahí la parte de la baja autoestima, ¿no? Viene la parte donde viviendo esa etapa, pues te pierdes, ¿no? Muchas de las veces no sabes ni siquiera la causa, ¿no? El motivo. Y es una realidad. Esto es un tema que se tiene que empezar a ver desde las raíces, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué una persona es tan insegura? ¿Por qué una persona se desquicia? ¿Por qué se llegan a desquiciar? Bueno, mucho tema es ha habido muchas muertes, ¿no? Ha habido la parte también donde se llegan a suicidar por este tema, ¿no? Entonces es bien importante empezar a ver qué lo genera, de dónde vienen las situaciones y si vienen totalmente. La experiencia que yo traigo pues es típico machista, ¿no? Típico machista. Yo empiezo una relación en aquellos ayeres, me toca una persona donde obviamente, híjole, bien machista, Ale, donde no podías voltear a ver a nadie, ¿no? O sea, tú tenías que caminar totalmente de frente, sin mirar a nadie a tu alrededor, porque en una ocasión yo conocí a un chico, me saludó esta persona y fue el motivo suficiente, ¿no? Y se habla muchas veces que las mujeres, ¿no? Son las que están locas, las que no hayan cómo poner mal a la persona, pero en mi caso no fue así. La raíz viene exactamente de una persona machista, totalmente inseguro, autoestima hasta el suelo, y obviamente pues con voltear a ver a la persona inicia la agresión, ¿no? Y que le ves y que no sé qué, y fue el motivo de regresar a casa y decir ya no sales, ¿no? Ya no sales. Y te empiezan a meter en una psicosis, porque para mí fue una psicosis empezar a ver ese tipo de locura, donde obviamente yo no entendía, ¿no? Yo no entendía por qué él actuaba así, por qué él se comportaba así. El empezar a no te vistas de esa manera, no te pongas faldas, no te pongas pantalones pegados, no te maquilles tanto.
o sea, lo más pandrosita que se pueda salir ahí Sí, en la son sociedad, felices, ¿verdad? sí. Son felices, y yo no entendía, y te empiezas a envolver en este tema, y obviamente cuando te das cuenta, pues tu autoestima ya está en el suelo, ¿no? Porque se empieza a escuchar todo eso. Es los celos son una emoción. Para empezar, los celos son una emoción que experimentamos. Las emociones se experimentan en ese momento y causan ciertas situaciones físicas, ¿no? Entonces, los celos, obviamente, pues son generados por una baja autoestima, por una inseguridad, pero nos tenemos que ir hasta atrás, o sea, hasta la infancia. A veces pensamos que los celos, o cuando se habla del tema de celos, muchas veces nada más nos enfocamos a lo que son los celos de las parejas, ¿no? Pero al final o al principio, esto se genera desde que estamos niños, ¿no? Las mamás somos expertas en fregarles la autoestima a nuestros propios hijos, ¿no? Entre las comparaciones, entre que él es mejor que tú y deberías de ser como es fulano, como es sultano, y de ahí empezamos a tener cierta inseguridad, y aparte, cuando somos niños, pues siempre los papás juegan un papel de, ay, quiero más a tu mamá que a ti, ¿no? Y empiezan así como que los abracitos entre los papás cuando saben que el niño se enoja mucho, y entonces eso al niño le empieza a causar una cierta ira y una cierta inseguridad, porque se siente que está perdiendo a las personas que más aman, ¿no? Que en este caso son los papás. Cuando empiezan las comparaciones, pues peor tantito, empieza a haber ese alejamiento, y obviamente cuando el papá o la mamá en casa falta en el sentido de que engañó al papá o engañaron a la mamá, ahí viene un golpe emocional bastante fuerte para el niño, y obviamente eso va a generar a la larga una persona sumamente celosa. ¿Por qué? Porque en ese momento pues sus héroes, sus máximos, ¿no? Pues fallaron. No lo ves como en el sentido, bueno, le fallaron a mi mamá, o sea, lo vemos en el sentido, me falló a mí, o sea, me engañó prácticamente a mí. Yo he visto muchos casos en los que a veces las hijas o los hijos se ponen peor que la pareja cuando el papá o la mamá pues engañó al papá o a la mamá, ¿no? Hay veces que se ponen mucho peor, y entonces desde ahí empieza una inseguridad. Y luego si a eso le aunamos que la primer noviecita pues también lo engaña o la engaña, pues ahí viene otro cachito para la inseguridad, otro puntito para la inseguridad, y obviamente cuando va creciendo el individuo, pues viene siendo controlador y viene siendo manipulador, y se llega a este punto, ¿no? Que decía Martita, en los que no te vistas así, en que no te peines así, en que no te comportes así, en que siéntate bien, en que no le hables a nadie, porque volteas y viene el cachetadón, ¿no? Porque a mí me tocó un cachetadón en alguna ocasión, donde ni volteé a ver a nadie, en verdad no volteé a ver a nadie, sino volteo, y en eso iba pasando un chavo, ¿no? Y luego, ¿no? El primer cachetado, ¿y a quién está haciendo? ¿No? Ya sabes, ¿no? Con sus palabras bien lindas. Y entonces, de ahí empieza esa inseguridad tuya. Ya no a veces porque tú seas celoso, sino ahora te tienes que empezar a comportar como la persona quiere que se comporte, ¿no? Como que esa persona quiere que te comportes. Y entonces, efectivamente, ¿no? Vamos como los caballos, con las, no sé cómo se llaman, las cosas estas que le ponen a los caballos, que no pueden voltear a otro lado, sino nada más voltean de frente. Así tienes que ir, y tienes que cuidar tu posición, y tienes que cuidar tu mirada, y tienes que cuidar tu boca, y tienes que cuidar cómo te sientas y cómo actúas y hacia dónde volteas, y es un tormento, ¿no? Claro, es un tormento. Claro que sí, es un infierno, ¿no? Es un infierno cuando empiezas a vivir este proceso, porque sí es cierto, ¿no? Tiene que ver todo de la infancia, y pues la experiencia marca, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, en mi experiencia, pues siempre fue como que la mamá, así como que mi hijo, ¿no? Y mi hijo, y todo el amor y todo era hacia el hijo. Entonces, viene ahí esa parte, ¿no? Donde logra romper el esquema, y entonces te empiezas a sentir diferente, ¿no? Te empiezas a sentir rechazada, aislada, te hacen a un lado, y inconscientemente pues viene esa parte de empezar a agarrar un poquito de ira, ¿no? De coraje hacia tu propia familia. Y yo soy la más pequeña, y entonces yo vivo esta experiencia, y obviamente pues empieza, ¿no? Como que esa guerra, como que una competencia, ¿no? Empiezas a competir como niño, y empiezas a quererte comparar
porque era como una comparación. Ese rechazo obviamente pega muy fuerte porque te vas y en el inconsciente tú no empiezas a decir, yo voy a dañar, si esto viene ya inconscientemente y empiezas a actuar, ¿no? Desde muy pequeña, o sea, yo recuerdo que siempre fue así, empieza a salir el celo, empiezas a querer, obviamente que las personas sean tuyas, ¿no? Así como mi amiga, mi hermana, mi mamá, y empiezas a adquirir toda esta parte de hacer lo propio, ¿no? De decir, todo es mío, porque empiezas esa parte donde tú quieres, ¿no? Quieres ser pertenecido, quieres que la gente te voltee a ver, y empieza ese celillo, ¿no? Pero lo que ahorita marcabas es bien cierto, a mí me tuvo que pasar así, el empezar a vivir esa celotipia con la pareja, yo creo que sí te van contaminando, porque yo el primer novio que tuve, te comento, sí era así como de a quién volteas a ver, y sí, llegaron a ser también golpes, y era vas conmigo, y a mí no me insultes, y el típico machista, ¿no? Y entonces esa parte, cuando la vivo del otro lado, porque viene la otra cara de la moneda, ¿no? Viene cuando empiezan las infidelidades, cuando tú obviamente, yo 16 años, pues cuerpo, sonriente, pero llega esa parte donde te vuelven o te hacen hacia la oscuridad, donde no sé en qué momento, pero pierdes la sonrisa, no sé en qué momento, pero pierdes como que esa luz, como esa esencia que trae el ser humano, ¿no? De ser tú mismo, y entonces te empiezas a dejar someter, te empiezas a dejar controlar, a manipular, y entonces ya era todo con la mirada. O sea, la típica, lo antiguito, ¿no? Con la mirada te controlo, con la mirada te digo no voltees, con la mirada, muchas veces yo tuve que caminar así, con la mirada abajo. Sí, para no tener problemas. Sí. Era más fácil obedecer, ser obediente, porque ya sabía que venían golpes. Entonces más fácil empezar a caminar de esa manera, porque supuestamente yo decía, sí me quiere, ¿no? Pues me cela, sí me quiere, él me ama, porque nada más te hace creer la persona que tú eres su todo, y que entonces te está cuidando, y que entonces no puedes voltear a ver a nadie, porque nada más eres de él, ¿no? Y es yo creo que uno de las palabras que más equivocadamente tenemos los seres humanos. O sea, si me cela es porque me ama, y eso ha causado tantas situaciones, conflictos emocionales, conflictos existenciales, conflictos mentales. ¿Por qué? Porque pensamos que una persona que te cela es una persona que te ama. Y cuando te encuentras en la vida una persona que más o menos tiene autoestima, que tiene seguridad, que no está tan madreado, ¿no? Como decimos, entonces ya la persona que está enferma, porque si te enfermas, cuando tú estás con una persona celosa, te empiezas a enfermar. Y cuando llegas a cambiar por X circunstancias, llegas a cambiar a esa persona y empiezas a andar con otra que no te cela, empieza nuevamente esa inseguridad. Es que no me quiere, es que no le importo, es que no le intereso, y empiezas a atacar, ¿no? A la otra persona. Es que no me amas, por eso tú no me celas, y por eso tú no me dices nada, y por eso tú no me controlas, porque ya se vuelve una situación patológica, porque los celos se vuelven patológicos al final de cuentas, cuando pasan de ser celos, porque hay unos celos normales. Hay gente que dice que no hay celos normales, pero hay mucha literatura en cuestión de psicología, que hay unos celos que son normales, que son así como que permitidos. Pero cuando pasamos esa pequeña línea y se vuelve una celotipia, porque ya la celotipia es una enfermedad patológica y mental, entonces ya tenemos ese problema en donde ya queremos que todo el mundo nos cele, ya queremos que todo el mundo nos controle, ya queremos que todo el mundo nos insulte, y que ya que nos diga, ¿no? Cómo tenemos que vestirnos, y que nos diga cómo tenemos que peinarnos, y que nos diga cómo queremos que nos pintemos el cabello. Entonces ese es un gran problema, lo que ahorita tú decías. Cuando la otra persona, yo pienso que me cela porque me ama, ya es un conflicto existencial sumamente complicado, ¿no? Y quitarte esa idea de decir, no te ama porque nada más te cela, o sea, te controla. O sea, es una persona que es insegura y que quiere toda la atención para él y que no va a permitir. Incluso hay celos entre los hijos, porque uno de los graves problemas que tenemos las mamás, y por algo que se rompen mucho los matrimonios, justamente es por meter a los hijos en medio de la relación. Y entonces también los celos
a pesar de los celos que pueda tener el individuo por las personas externas, empieza ya a haber celos dentro de la misma familia y los padres empiezan a tener celos de los hijos y las madres empiezan a tener celos de los hijos cuando los hijos están en el medio, ¿sí? Cuando ya toda la atención no es para él o para ella, sino la atención es completamente dedicada a los hijos. Y entonces ya también ahí viene otro problema, ¿sí? Ya viene otro problema. ¿Tú lo viviste? Yo lo viví, Ale. Sí es cierto, es un infierno donde te vas metiendo y es como un calabozo, ¿no? Tú entras y no te das cuenta de la magnitud. Pero sí es verdad, los hijos empiezan en medio, entonces empiezas a celar, porque pues ya no te da el tiempo, porque ya la atención ya no es toda completa para ti, ya entonces se preocupa que por su hijo, que por los pañales, que por la leche, que la atención está ahí, pero esa es una parte en la que yo no entendía, ¿no? Yo me fui sumergiendo en este tema y no entiendes, y llega el grado de la locura, y llega el grado, porque eso es algo de lo que yo encontré, que muchas veces por miedo, por ignorancia, no aprendes a hablarlo tal cual es, ¿no? Y empieza un odio hacia los hijos, ¿no? Y entonces ya empiezas a competir con tu hijo. Y entonces ya empiezas a rechazar a tu hijo, a hacerlo a un lado, ya empieza el sometimiento, ¿no? A controlar, a manipular, a tratar de someter todo el tiempo y mantenerlo lo más alejado. Y obviamente por ignorancia se empieza a vivir esa etapa donde tú envenenas a tus propios hijos, ¿no? Es que tu papá es esto, es que tu papá es el otro, es que tu papá aquello. Y esa etapa obviamente se vive infernal porque llega el momento donde ya contaminaste a tus hijos y cuando te logras dar cuenta dices, híjole, creo que pues ya la regué, ¿no? O sea, te das cuenta porque entonces ya es una competencia, ya es un campo de batalla. O sea, tu hogar lo has convertido en un campo de batalla. Y a veces las mujeres son bien tontas porque, o somos bien tontas en su momento, queremos que los hijos los padres se hagan responsables de los hijos. Y cuando llega a haber padres responsables, porque son muy pocos realmente los padres responsables los que hay, se empieza a ser responsable, a ti ya no te gusta, ¿sí? A ti ya no te gusta. Y entonces lo que decía Marta, en el sentido de que empiezas a hablarle mal a tus hijos, los empiezas a poner en contra, empiezas a poner al padre en contra de los hijos, es que porque no lo regañas, es que porque no le dices, y es que yo soy la que batallo con él, y es que yo sí estoy todo el día con él, y tú cuando llegas lo quieres apapachar, y quieres estar bien con él, y deberías de ayudarme. O sea, no alcanzamos a entender que esos celos que las mujeres tenemos, y los hombres también, en que el poco tiempo que está la pareja con los hijos, pues es para que lo aproveche la pareja. Pero quisiéramos las mujeres o los hombres que ese tiempo fuera para nosotros, ¿no? Porque la persona no está en casa. Y ahora más como pues, la mayoría de las parejas, los dos trabajan, pues obviamente son muy poco el tiempo que conviven en familia, y entonces son unos celos impresionantes, y es una lucha de poder, ¿sí? En que la esposa quiere manipular al marido para que no esté con los hijos y esté con ella, o viceversa, y entonces no nos damos cuenta que a través de esos celos que tenemos, empezamos a alejar a nuestra propia familia, y después nos preguntamos, bueno, ¿por qué mi familia está tan mal? Pues porque nosotros hemos hecho hasta lo imposible para que no haya esa armonía, para no respetar el tiempo, para no respetar el lugar, no darte tu lugar como esposa con tus hijos, como esposo con los hijos, como pareja, ¿no? Como pareja, porque no sabemos hablar, no tenemos esa virtud de la comunicación, de decir, a ver, bueno, de tales horas a tales horas, bueno, convives con ellos, platicas con ellos, ves las teles con ellos, comemos en familia, cenamos en familia, pero de tales horas a tales horas, pues vamos a estar como pareja, ¿no? El peor error que a veces pueden hacer los papás es meter a dormir a los hijos en medio de la cama. Híjole, es un abismo que empiezan a poner en ese momento cuando empiezan los niños a meterse a la misma cama, porque entonces ahora ¿a qué horas van a estar juntos como pareja? Y eso te empieza a separar y eso te genera más celos y entonces te acostumbras a ya no estar en pareja. Y entonces las parejas pues empiezan a tener celos. Seguramente ya estás con alguien más y seguramente ya andas con alguien más y seguramente ya no soy en tu vida todo, y empezamos a cuestionar, ¿y verdad que me amas? O sea, un síntoma importantísimo de la inseguridad es, ¿y cómo me veo?
Y me amas, ¿verdad que sí me amas? Y ¿verdad que nunca me vas a dejar? Híjole, es así como que dices, ya, o sea, estás rayando en la locura. Claro que sí. ¿No? Sí, se vive una locura, es un infierno, lo repito porque yo lo viví, porque se trae la experiencia y es muy difícil salir de él cuando tú no quieres, ¿no? Así Cuando es. te niegas a ver la realidad, porque la realidad te ofrece totalmente otra forma de vida. Pero cuando estás ensimismado en ese problema, obviamente no alcanzas a ver la magnitud del daño. Y si es verdad, ¿no? Mucha gente se queda pensando que es una forma de vida bien bonita, porque llegas a pensar eso. Yo en su momento lo llegué a pensar. Yo decía, bueno, yo reclamaba, porque mi actual pareja obviamente pues no era, entre comillas, no era celoso, no reclamaba, no me decía, no me controlaba, no me decía la forma que me tuviera que vestir, cómo me tuviera que comportar. Y ahí venía la otra parte, ¿no? Así como que, o sea, me hablan, me dicen, me piropean y tú no dices nada. Y tú no haces nada. Y empieza esa guerra nuevamente, ¿no? Esa guerra donde es interminable, porque son noches interminables, porque ya es marcar el tiempo, porque ya es ver qué está haciendo, en qué momento toma su celular, porque es otro de los factores, ¿no? Hoy actualmente, pues los celulares, ¿no? Ay, sí. Los celulares. Sí, no. Los celulares es el motivo número uno de los divorcios. Sí. Exactamente. Y dejas de vivir. Sí. Dejas de vivir para estar al pendiente de lo que hace la otra persona. Y es estarlo cuidando. Bueno, llega un momento en esta enfermedad, en esta celotipia, donde tú vas cuidando a las personas, ¿no? O sea, tú te adelantas. O sea, ya no es si él voltea a verla, es tú primero vas a ver a quién va a ver él. O sea, tú ya tienes en mente a quién va a ver, por qué la va a ver, en qué momento va a bajar la mirada. Y se vive un infierno, se vive un infierno. Porque yo llegué, de verdad, esta enfermedad es tan horrible que llegas a hacer el ridículo y no te das cuenta. O sea, yo llegué a pasar esa parte donde, ¿qué le ves? ¿Por qué la ves? ¿Te gustan güeras? Píntame el cabello de güera. ¿Te gustan así? Llévame al gimnasio. ¿Te gustan de dinero, de zapatillas? Pues inviértele. Y eso nunca acaba, no acabas, es interminable. Sí, es interminable. Es un sufrimiento, porque no es dolor, o sea, se sufre, antes de que te duela primero sufres, ¿no? Se sufre más por lo que piensas que por lo que realmente está pasando, ¿sí? Porque para ti, para una persona celosa, para ti ya la vio, ya la desvistió y viceversa. Esto es así de los dos lados, o sea, tanto los hombres como las mujeres. Lo que decía Marta sí es cierto, muchas veces nosotros le hacemos notar a la pareja que viene una persona bonita, ¿no? Tú para ti, por eso luego dicen en los grupos de autoayuda, no es que no le gustó a él, te gustó a ti, y sí, pareciera que sí es cierto. Tú la ves y dices, bueno, esta está bonita, tiene buen cuerpo, tiene el cabello largo, tiene los ojos verdes, le va a gustar este cabrón, ¿no? Y entonces tú ya estás viendo que le va a gustar y ya empiezas a cuidar la mirada del otro, a ver viendo en qué momento la voltea a ver, y tú estás viendo la mirada de la otra, a ver en qué momento encuentran sus miradas, y ya cuando pasa, sí, hijo de tu pinche madre, ¿no? La viste, ¿verdad? Te gustó. Y todavía el individuo así como que, ¿a quién? ¿No? O sea, no la había visto, y entonces ya tú haces que voltee y efectivamente se da cuenta que está bonita, ¿no? Tú le pones a la persona para que voltee, para que la vea, para que se dé cuenta que está bonita, que está buena, o que el otro está guapísimo y que está mucho mejor que tú, porque es tu propia inseguridad, porque quisieras tú estar como esa persona, porque quisieras tú ser otra persona, y obviamente pues le estás metiendo a la pareja, a esa persona que ni siquiera se había dado cuenta que existía, ¿no? Y entonces ahí empieza otro conflicto, ¿sí? Porque ni siquiera de algo que él pensó, ni siquiera de algo que él vio, o que ella vio, o que ella pensó, tú ya le pusiste todo el cuadro. Y entonces ya en tu cabeza ya la desvistió con la mirada, ya ahorita seguramente la va a alcanzar y le va a pedir el teléfono, y le va a hablar por teléfono, y se van a citar en un lugar. Bueno, tú ya tienes toda la maldita historia. Tienes toda una historia aquí que aparte ni siquiera existe porque está aquí. O sea, no es ni siquiera real. Es algo que yo ya fabriqué dentro de mi inseguridad, dentro de mi falta de autoestima, dentro de mis miedos, ¿no? Porque uno de los factores importantes de los celos, de la celotipia, es el miedo
a quedarte solo, a sentirte nuevamente abandonado, a sentirte fracasado, y entonces todas esas cuestiones hacen una película, una telenovela impresionante, y obviamente se la vas a achacar a la persona que tienes al lado, cuando a veces que ni siquiera la persona. Y eso es generador de tanto que le estamos diciendo, y con quién estuviste, y a quién hablaste, y a quién esto, y ya te vi que le echaste los ojitos a fulano o al sultano, y entonces tú estás aventando a la otra persona a que tenga una relación fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque en la cabeza dices, bueno, me vas a estar fregando de algo que no estoy haciendo, pues entonces lo voy a hacer para que me sigas fregando y sea con provecho, Sí. ¿no? Exacto. Sí, eso se habla así y se dice así, y en mi caso así pasó. Tanto le metes tanta información que no existe, que no es real, que solo viaja en tu mente, que obviamente lo llegan a hacer. Lo llegan a hacer, lo practican. Y entonces a mí me tocó escuchar esas palabras. Pues si eso es lo que quieres, pues si para ti es eso, pues lo voy a hacer. Lo decías ahorita, para que hables con provecho. Porque de verdad llega un momento donde te dicen, estás loca. Y tú dices, no, pero pues es que así es, ¿no? Y no es así, o sea, no, la realidad no es esa. La realidad es que ese sufrimiento como que es placentero. O sea, ya este tema está tan enfermo que de verdad todo ya está en tu mente, todo lo creas en tu mente. Y enfermas tanto que obviamente pues viene un divorcio, ¿no? Viene un divorcio, viene una separación. Y no te lo hablo literal, el divorcio espiritual, ¿no? O sea, donde ya no confías, donde ya no duermes, donde todo el tiempo estás pensando qué está haciendo, por qué no me habla, por qué no contesta, por qué se tarda tanto. O sea, es una locura. Sí, es ¿con una quién locura. está? ¿Con ¿no? quién está? Y empieza, seguramente está en el hotel fulano, y seguramente está en el restaurante que a mí me llegaba, y seguramente ya se quedó, no, y aparte la paseó y la lleva de la mano, y no le ha de haber comprado hasta flores, y seguramente le abre hasta la puerta. O sea, en verdad se crea un infierno impresionante con todo lo que nosotros estamos aquí. Y luego cuando ya, bueno, nosotras mismas aventamos a esta persona que tenga una relación, y entonces sabemos que tiene una relación, porque efectivamente nosotras las mujeres, no hombre, ese condenado sexto sentido que tenemos las mujeres, ay no, es un infierno horrible, en el que ya sabes las actitudes de él, porque conocemos a la persona. Y se empiezan a arreglar más de la cuenta, y se empiezan a fijar más en su aspecto personal, y como que ya estoy gordita, y como que ya estoy gordito, y como que me voy a meter al gimnasio, y ya como que te vistes de diferente manera, porque es una realidad. Y entonces, ya cuando está la relación, la otra persona empieza a fregar. Mejor dime que ya andas con alguien, y mejor dime que ya tienes otra relación, y mejor dime, y yo siempre les digo, bueno, ¿y para qué quieres que te diga? ¿Qué vas a hacer? Te vas a ir, vas a tener dignidad y vas a decir, bueno, pues quédate y vive tu nuevo amor. Si no eres feliz conmigo, pues voy, pues ser feliz aunque no seas conmigo. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Porque es una pregunta, en verdad. Mira, yo he tenido pacientes que me dicen, es que yo nada más quiero que me digas si me engaña. Y yo así como, ok, te va a decir, ¿y qué vas a hacer tú? ¿Vas a aguantar? ¿Realmente vas a tomar una decisión? ¿O lo vas a hacer para quedarte y cargarle una culpa más, ¿no? Cargarle una culpa más, porque es lo que hacemos las mujeres. Te quedas en el lugar para cargarlo de culpa, y entonces ahora va a ser la venganza. Y entonces ahora tú vas a empezar a fregar, y entonces tú vas a empezar a decirle, y tú vas a empezar a humillar, y tú vas a empezar a joderle la pinche existencia, y va a llegar una lucha de egos, ¿no? Sí. Una lucha de egos. Porque al final yo veo esa parte, ¿no? Yo creo que cuando ya lo vives, lo que hablabas ahorita, cuando ya lo estás viviendo en carne propia, se queda, ¿no? Se queda la persona, pero ¿por qué se queda? Y obviamente porque estás maquilando la venganza. Sí, ¿no? Definitivo. Y es una forma de vivir donde ya no se vive porque ya estás reclamando, porque ya estás acusando, y más cuando ya lo cachaste con las manos en la masa, ¿no? Cuando ya tienes mensajes, cuando ya ves fotos, cuando ya es una realidad, ¿no? O sea, tanto lo fantaseabas en tu cabeza que cuando ya se vuelve realidad, ya no se sabe qué hacer, ¿no? Y entonces se vive peor el infierno, porque ni decides dejarlo, te quedas ahí. Y es bien cierto, cuando el ser humano no perdona. No.
cuando es de dientes para afuera, cuando te dicen, sí, ya te voy a perdonar, sí, borrón y cuenta nueva, no pasa nada. Es más el amor, no hay amor. No, ya no hay amor. O sea, te quedas, ¿por qué? Porque quieres la venganza, porque quieres ver cómo sufre, porque todo el tiempo ahora lo utilizas eso que ya tienes, pues obviamente para seguirlo chantajeando, seguirlo controlando, manipulando, y obviamente pues empieza a disfrutar, ¿no? La venganza. Sí, y se empiezan a pasar de listas, empiezan a exigir cosas y empiezan los reclamos, ¿sí? Pues a ella le comprabas, a ella la paseabas, a ella le dabas y pues aquí lo vas a tener que hacer. Entonces ya es un infierno que ya no se puede disfrutar. O sea, una persona que vive con una persona, con otra, con una pareja, que en algún momento de su vida fue infiel, es una relación que ya no tiene salvación. ¿Por qué? Porque se van a destruir más, porque la inseguridad va a ser mucho más grande, porque la autoestima del engañado se va para el suelo. De por sí ya la trae así como faldita de hawaiana, ¿no? Así toda rasgadita y por el suelo. Todavía va a haber más inseguridad, todavía va a haber más miedos, ¿no? Porque ahora va a salir el individuo o la persona, la mujer, y entonces, ¿a dónde va a ir? Y bueno, hay unas que, ay, cómo me han tocado, que hasta lo siguen. No, lo siguen a ver a dónde llegan, con quién llegan, por qué llegan, se esconden atrás del árbol, ¿no? Se esconden así atrás del árbol, así como para ver con quién entró, a dónde fue, dices, no, estás loca. O sea, sí estás loca. Y llega un momento en que ya no sabes qué hacer. Llega un momento en que ya no sabes cómo frenar tu propia locura, porque hay una pregunta dentro de ti. Bueno, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué hago? Ya me engañó. Ya lo engañé, ¿no? Porque muchas veces ya fue de los dos lados. ¿Y por qué no lo puedo dejar? ¿Sí? Y hay un miedo impresionante de saber ahora qué va a pasar, y ahora qué voy a hacer, y a dónde voy a ir, y ahora con quién va a estar, y ahora quién me va a ayudar, y ahora quién me va a mantener, y ahora quién va a mantener a mis hijos. O sea, ¿ahora qué va a pasar? ¿Sí? Empiezan todavía más miedos, y hay veces que por ese miedo, aparte de la venganza que decías, a veces ese miedo ya no te permite hacer otra cosa diferente, ¿sí? Porque ya te empiezas a atar a otros miedos, y aparte son miedos imaginarios, que ni siquiera son miedos reales. Y si en algún momento la pareja se llega a separar, hay algo que en psicología se llama alineación parental, en donde la mujer celosa, insegura, miedosa, resentida, todo empieza a atacar a la pareja a través de los hijos, y les empieza a hablar mal de los hijos, lo que tú decías, empiezas a hablar mal de ellos, empiezas a decirles que su papá, que su mamá es una hija de la fregada, y es una piruja, y es una esto, y es una aquello, y no los vean, y no esto, y viste cómo me dañó, y viste lo que me hizo, y entonces ese síndrome, acompañado de una persona celotípica en extremo, va a ser a sus hijos unas personas inseguras, unas personas miedosas y unas personas resentidas con todo el mundo. Y hay veces que ya no sabemos cómo parar, ¿no? Hay veces que no se para. ¿Cómo se trabajan los celos? ¿Cómo se trabajan? A mi vida llega una persona bien importante, fíjate. Muchas veces se daña tanto a la misma familia que siempre llega como que la lucecita de tu propia familia. Y entonces surge una charla entre mi niño y yo. Mi chico tiene 20 años y me dice, mamá, si tú ya sabes que él nunca va a cambiar, ¿por qué insistes en cambiarlo? Y me dice, ¿por qué no te compras una vida? ¿Por qué no pides ayuda? ¿Por qué no vas a un lugar donde te puedan ayudar, donde te puedan asesorar y donde puedas salir de ahí? Yo llego a un lugar donde obviamente sí te dan la ayuda, hay mucha ayuda. Hoy la verdad es que la ignorancia es la que mata, es la que mata, es la que te detiene ahí. Porque te tienes que atrever, tienes que dar el primer paso, es lo más importante, ¿no? Yo decido dar el primer paso y en ese momento empiezo a aceptar que yo tengo un problema. Y tengo un grave problema porque antes de dar ese paso, yo empiezo a hacer como un análisis, ¿no? De cómo estaba actuando. Y estaba actuando ya como psicópata. O sea, ya había trastornos mentales de lo peor, porque por mi cabeza llegó a pasar la idea tanto de matarlo como de matarte. Porque llega un momento donde dices, ¿por qué no lo ahorco, no? ¿Por qué no le entierro un cuchillo? ¿Por qué no le pongo la almohada? ¿Por qué no busco veneno y le pongo algo en su comida y de una vez, no? Dicen que muerto el perro se acabó la rabia. Y vienen a tu mente ese tipo de trastornos, ¿no? Que ya no es normal. Y llega ahí esa lucecita donde mi hijo me dijo, mamá, necesitas hacer algo.
decido, porque es la decisión, el primer paso, yo decido buscar ayuda y obviamente empieza un proceso, ¿no? Empieza un proceso donde empiezo a trabajar conmigo misma y de lo que empezamos a hablar, ¿no? Empezar esa regresión y empezar a darte cuenta que obviamente el problema no se generó ahí. No amaneciste un día diciendo quiero ser celosa, lo quiero matar, quiero vivir un infierno, no. Viene de una raíz. Y cuando yo empiezo a trabajar, a buscar ayuda, me doy cuenta obviamente que viene todo de una raíz, que viene todo del rechazo de los padres, del hacerte a un lado, de no pertenecer. Empiezo a ver toda esta parte que hablamos de los celos entre hermanos, de los celos entre las parejas, y llego a la conclusión. Empiezo a darme cuenta que a pesar de todo lo que se haya vivido, porque sí se vive, porque no estás loca, porque hay cosas que sí son reales, que sí hay engaños, que el hombre sí se pasa muchas de las veces y te humilla más. Pero ahí es donde yo encontré esa parte de empezar a querer trabajar conmigo y con mi problemática. Ahí fue donde definitivamente yo creo que hasta que ves el borde de la muerte, cuando dices ya no hay nada, ¿no? Ya hice todo y no entiendo. Y cuando decides, das ese paso, dices, sí se puede tomar la decisión. Y el día de hoy empezarte a ser responsable, ¿no? De lo que te corresponde a ti. Así es. Y entonces cuando yo llego a ese proceso, yo decía, imagínate, Ale, yo veía mi corazoncito así como el rompecabezas, ¿no? Y toda parte en el suelo. Y yo decía, yo tengo que recoger mi corazoncito y empezar a armar pieza por pieza. Así es. Y me decían las personas, claro que sí. Usted tiene que empezar a reconstruir porque usted permitió. Y es algo de lo que yo no me quería dar cuenta. Porque se atreve uno, ¿no? En esta locura dices, ay, pues es que me hice, pero nunca te quieres dar cuenta realmente de lo que tú has hecho, de lo que tú has permitido y de lo que tú tampoco has querido hacer absolutamente nada. Porque es más fácil deslindar de esa responsabilidad y buscar culpables. Pero cuando ya entonces te enfrentas a ti misma y dices, híjole, creo que se me olvidó que yo fui responsable, yo permití, yo quise vivir ese infierno. Yo le ayudé incluso. Yo le ayudé. Sí. Entonces me decía la persona que a mí me recibe, mira Marta, es como si llegara una víbora, te muerde, ¿qué vas a hacer? Y yo le decía, pues la persigo y la mato. Dice, exactamente, eso es todo lo que has hecho toda la vida, perseguir a la gente y tratar de matarla. Por eso no sabes vivir, por eso no has podido hacer nada con este tipo de enfermedad. Y obviamente me decía, es que te tienes que quedar en el lugar, ya te mordió la víbora, te amarras un lazo y te sacas el veneno. O sea, con un ejemplo tan sencillo, de verdad como que me cachó y dije, sí, es verdad. Y ya no es por la otra persona, ya es por ti misma. O sea, es donde dices, ya, este infierno ya no se puede vivir así, ¿no? Y entonces es cuando yo decido quedarme en un lugar donde empezaron a ayudarme, donde empezaron a hacerme ver, pues nada más la realidad, ya no la fantasía, ya no lo que no existe, tu realidad, pero es difícil. Es difícil, pero yo siempre he tenido, Marta me agrada, yo siempre se lo he dicho, porque Martita ha sido de una de las personas que ha sabido mantener un matrimonio, que es muy difícil mantener un matrimonio, y más con alguna situación. Entonces yo soy de las personas que digo, bueno, ya después de tantos engaños, de tantos golpes, de tantos insultos, de tantas mentiras, de tantas infidelidades, es un matrimonio que ya no se puede restaurar, o sea, ya está roto, y quererlo volver a pegar, pues ya no va a ser lo mismo, ¿no? Pero sí, los celos se pueden trabajar y hay matrimonios que claro que se pueden salvar. No todos, eso me queda claro. No todos se pueden salvar. Pero hay matrimonios que sí se pueden salvar y en tu caso es uno de esos, ¿no? En donde empiezas a trabajar contigo, no con la otra persona, contigo. Porque los celos de la forma que se trabajan es viendo tu propia autoestima, viendo tu propia seguridad como mujer, como hombre, como persona. El que puedas sentirte orgulloso de ti mismo, en donde sepas que no tienes competencia, y no estamos hablando nada más de la competencia física, porque a los seres humanos cada quien es hermoso o feo de acuerdo a cómo te consideres, ¿no? Porque dicen que no hay personas feas, sino es de la forma en que tú las estás mirando. Entonces, en la manera que tú te sientas bien contigo, en la manera que tú sientas que lo que has hecho, te sientas orgulloso y digas, he logrado esto y me siento bien y me siento en paz, es la manera en la que ya no vas a tener que competir, porque los
los celos es querer competir con otra persona, querer competir con la imagen, con la figura, con lo que ha logrado de otro ser humano que ni siquiera está en tu vida aparte, ¿no? Pero el que tú te sientas segura contigo, que tú sepas que como mujer vales, que tú te veas al espejo y digas, no, puta, yo estoy preciosa, güey, ¿no? O sea, yo sí estoy hermosa y no me importa la de 90, 60, 90, pues podrá tener 60, 90, 90, 60, 90, pero está hueca, ¿no? Y yo tengo, plática, yo he logrado esto, yo he hecho esto, o sea, la seguridad en ti. Y eso te va a generar una autoestima. Y eso no va a permitir que andes buscando la aprobación de todo el mundo. O sea, que sepas que si los demás te aprueban, pues bienvenido. Y que si los demás no te aprueban, bueno, pues ni modo, ¿no? No somos moneditas de oro para caerle bien a todos. Pero que ya no te vas a estar preocupando si la persona se queda, si la persona se va, si la persona te deja. Sabes que con él y sin él, tú puedes lograr hacer muchas cosas. Que puedas trabajar ese miedo a quedarte sola, porque el día que tú sepas que puedas vivir sola, que te puedes mantener, que puedes mantener unos hijos, pues vas a encontrar la diferencia perfecta entre necesitar a alguien y querer estar con alguien, porque es una diferencia sumamente grande. Y ya no va a haber celos. Le vas a poder dar su espacio, le vas a poder dar su lugar, va a poder tener sus amigos, va a poder ir a frecuentar a sus amigos, a sus amigas. Le vas a dar espacio para su Face, para su WhatsApp. Ya no vas a estar viendo a ver la clave, ¿no? Porque, ay, híjole, somos expertas así como que de reojo, ¿no? Así. Sí. ¿Ves cuál es la clave del teléfono? O sea, muchas cosas que no te dejan vivir. Pero de que se pueden trabajar, por supuesto que se pueden trabajar los celos, las inseguridades, pero como decía Marta, necesitamos un lugar de autoayuda, necesitamos un profesional también, ¿no? Porque a veces tenemos que hacerlo en conjunto, tomar terapia, ir con un psicólogo, ir con un terapeuta, que nos enseñe a trabajar esas cosas, ¿no? Exactamente. Hoy yo lo puedo ver y puedo dar testimonio de que esto sí, cuando tú quieres hacerlo, cuando tú lo haces el día de hoy por ti, sí se puede. Yo hoy veo a las personas como un maestro, ¿no? Para mí mi pareja es un gran maestro, me ha dado las lecciones más importantes de mi vida, porque solo así y a través de este tema yo pude voltear a ver. O sea, tú vuelves en ti, vuelves y miras hacia ti y entonces empiezas a darte cuenta que esa persona te está haciendo trabajar, ¿no? Algo que yo no me imaginaba es que cada ser humano llega a tu vida para enseñarte algo, pero muchas veces no queremos salir de ahí, queremos ver siempre lo negativo. Y entonces él me enseñaba a mirarme a mí misma y yo no quería entenderlo. Pero cuando llegas a un lugar porque se necesita ayuda, y hoy te puedo decir que sí, se sigue trabajando, pero ya no se vive con esa locura, ¿no? He logrado rescatar mi matrimonio de 16 años, pero sí se ha podido. Hoy para mí él es un plus, ¿no? Y estoy con la firme convicción que si se tiene que ir en algún momento, se va a tener que ir, va a tener que partir, pero ya no me angustia, ¿no? Porque empiezas a trabajar ese gran miedo, porque era un miedo, es el gigante más mortal, el miedo, y te quedas y te paraliza. Pero cuando logras romper esa parte, esa línea donde dices, no, me voy a enfrentar, me voy a atrever, entonces pasan cosas maravillosas. Y el día de hoy para mí él es un plus, para mí él es mi maestro. Y mucha gente que me he topado pues son maestros, ¿no? Te hacen voltear, trabajar y obviamente pues tienes que hablarlo, ¿no? Necesitas ir con un psicólogo, necesitas ir muchas veces con un psiquiatra, necesitas un grupo de autoayuda, pero el chiste es empezar a trabajar contigo misma. Y la decisión pues obviamente marca la diferencia. Así es. ¿No? Yo creo que ese es el paso más importante. Y ya como conclusión de este tema, yo creo que lo primero, como decía la Chinita, es tomar la decisión y saber que tienes un problema y buscar la ayuda. Porque sí se puede trabajar, sí puedes hacer muchas cosas, sí puedes lograr muchísimas cosas, pero tienes que dar ese pasito, ¿no? Que es el que más trabajo cuesta, dar el pasito de decir, bueno, tengo un problema, no puedo resolver yo solo el problema o sola el problema y necesito de alguien que me diga cómo hacerlo, ¿sí? Y sí necesitamos, o sea, todos los seres humanos en diferentes áreas de nuestra vida necesitamos siempre la ayuda de alguien más. Siempre vamos a necesitar la ayuda de alguien más, pero esa es la decisión de cada quien, ¿no? De cada quien. Como conclusión.
Como conclusión, yo digo que esto es nada más de querer hacer algo, ¿no? El ser humano siempre está en evolución, siempre que él quiera, ¿no? Siempre que esté en la disposición de querer hacer algo por él. Yo a través de ese proceso, hoy puedo ver las cosas totalmente diferentes, ¿no? O sea, ya no viene esa parte, aún se siguen teniendo los celos, esa es una verdad, pero los sabes manejar. El día de hoy los puedes aprender a manejar, puedes aprender a dar ese espacio, esa confianza, ¿no? Hay una frase muy bonita que habla de tu mundo, mi mundo y nuestro mundo, ¿no? Uh-huh. Cuando tú respetas el espacio de tu pareja y lo aceptas tal cual es y empiezas a aceptar que él tiene un mundo donde hay amigos, donde hay trabajo, donde hay una familia y empiezas a respetar, ¿no? Porque para mí ha sido como que el parteaguas, el aprender a respetar su mundo, su espacio, su diversión, ¿no? Salirte un poquito de su mundo, porque al final te revuelves, pero cuando respetas su mundo de él, entonces te das cuenta que tú también tienes un mundo, que tú también tienes derecho a tener amigos, a tener amigas, a vivir una vida pues placentera, ¿no? Ah, sí. Pero siempre con los pies bien en la tierra, ¿no? Ya no hacer responsable a nadie más de lo que el día de hoy pues yo enfermé. Entonces yo enfermé, yo permití, pues ahora me hago responsable y acudo a un lugar donde me puedan ayudar. Pues sí, genial. Pues gracias, Martita. No, gracias, Alex. Pues, por haber estado aquí este día. Un placer. Esta charla fue de provecho, ¿no? Para seguir trabajando, seguir cachando los errores y seguir en esta evolución. Pues esto fue el tema de los celos, la celotipia. Espero que este video, bueno, pues lo vean, le den like, lo compartan sobre todo. Y pues bueno, nos vemos en la próxima charla aquí con Alex Sierra. Que tengan muy bonito día.